Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy va a estar con nosotros en el estudio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hay muchísimo que conversar de contingencia. Un año del plan Calle Sin Violencia. ¿Qué resultados ha tenido esta iniciativa? Hay tanto que conversar, ustedes lo saben, así que en algunos momentos más, en exclusiva aquí en CNN Chile, en CNN Prime, el subsecretario del Interior. Comenzamos con los titulares. Tras una intensa negociación, finalmente salió humo blanco entre el oficialismo y la ADC de cara a los comicios de octubre. El pacto acordó primarias en 86 comunas y la selección de candidatos únicos para la elección de gobernadores. Mientras en Chile vamos a pocas horas de que termine el plazo de inscripción, aún no existe claridad respecto de varias comunas clave. Y en un hecho que impactó, la Fiscalía y la PDI revelaron que el cuerpo encontrado en una calle de Ñuñoa respondería al pacto de dos amigas. El cadáver habría sido mantenido durante un año en una bodega para luego ser abandonado en la vía pública. Pese a las primeras versiones que hablan de supuestas religiosas, el arzobispado negó que las involucradas estén en el estado de laicas consagradas. La ministra Camila Vallejo aseguró que no existen denuncias formales sobre irregularidades en la plataforma de matrículas Anótate en la lista. La vocera aseguró que hasta el momento solo hay denuncias a través de medios de comunicación, pero que de todas formas se instruyó una investigación, mientras la bancada de RN ofició a la Contraloría pidiendo un pronunciamiento. Y en temas internacionales, 3 hijos y 3 nietos de uno de los líderes de Hamas fueron asesinados tras un ataque aéreo mientras viajaban en un automóvil en el noroeste de Gaza. Según confirmaron las fuerzas de defensa de Israel, el operativo buscaba eliminar a agentes que planeaban actividades terroristas en la zona. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y los partidos del oficialismo inscribieron su pacto Contigo Chile Mejora junto a la Democracia Cristiana, con el cual van a ir a primarias en varias comunas del país. De hecho, son más de 70. Puede que algunas se caigan, que otras pero no que se suban en todo caso, ya. El informe completo lo tiene Macarena Román, que ha estado reporteando este tema. No hay plazo que no se venza desde la sede de la UDI, porque ahí parece que se está demorando un poquito más la cosa. Sí, Mónica, muy buenas noches. De hecho, pensábamos que esta jornada iba a terminar más tensa por parte del oficialismo y la Democracia Cristiana, pero el panorama cambió por completo. En este minuto nos encontramos en el frontis de la sede de la UDI, donde están reunidos los representantes de los partidos que conforman Chile Vamos, donde no se ha podido avanzar como se pretendía. Lo que nos han dicho hace algunos instantes es que ya han inscrito 11 primarias de alcaldías y también de gobernaciones. Lo que ellos pretendían ayer cuando fueron a inscribir su pacto ante el CERVEL era llevar al menos 20 comunas con primarias, algo que no se sabe si van a alcanzar o no a hacerlo. Recordemos que hoy el plazo vence a las 23:59 para inscribir el pacto, que ya se hizo, pero también para inscribir las primarias correspondientes. ¿Dónde llevarían las primarias aquí en Chile Vamos? Se está hablando de la Florida. Así lo dio o lo confirmó a través de X el actual alcalde Rodolfo Carter. También habrían primarias en Puente Alto, en Lo Barnechea, entre otras. Donde está la duda es qué pasará en Santiago. Sabemos que en un momento sonó muy fuerte la carta de Sebastián Sichel, pero lo que se ha hablado durante la jornada es que se podría caer esta precandidatura. Pasando por el oficialismo ahora, ¿qué pasó ahí después de una larga conversación? De hecho, más de 24 horas tuvieron que discutir continuamente en la sede del Partido Socialista para llegar a un acuerdo respecto a las primarias. Se inscribe el pacto, pero también se llega a acuerdo respecto a primarias. Más de 70 comunas tendrían este tipo de sufragios y porque son varios los partidos que componen el pacto, 11 para ser específicos, entre el oficialismo y la Democracia Cristiana, y donde, por ejemplo, se ratifican que van a ir con candidatos únicos, son en comunas particulares. Por ejemplo, Maipú, Estación Central, Viña del Mar. Esas serían comunas que irían con candidato único por parte del oficialismo y la Democracia Cristiana. No es lo mismo que pasa en La Granja o en Peñalolén, dos comunas emblemáticas para la Democracia Cristiana, pero que finalmente ellos se sometieron y aceptaron que vayan a primarias junto al oficialismo.
Eso entonces quedará pactado para el 9 de junio, cuando se concreten estas elecciones, y por parte de gobernaciones entonces no van a ser primarias en este pacto. Dijeron que no alcanzaron a llegar a acuerdos, así que cada uno pondrá sus mejores cartas sobre la mesa y podría haber, eso sí, acuerdos por omisión. En el caso particular de la región metropolitana, iría por supuesto Claudio Rego a la reelección, pero no se descarta que vayan otros candidatos por este pacto que tiene como principal integrantes al oficialismo y también a la democracia cristiana. Pasemos a revisar un completo informe que hizo Estefanía Bustamante respecto a las comunas que han generado mayor tensión, a otras donde se llegó a acuerdo y también a qué pasa de aquí en adelante con este pacto que tiene constituido a los partidos oficialistas y también a la democracia cristiana. 11 partidos que para muchos es un acuerdo histórico que costó sacar adelante, bien sabemos, pero que finalmente se inscribe como pacto. Hasta la arenga anduvo perdiendo fuerza tras 25 horas de frenética conversación entre el oficialismo y la ADC para destrabar el pacto que ellos mismos se comprometieron a inscribir a las 10 de la mañana en el CERVEL, pero no fue sino hasta el mediodía que salió humo blanco en el PS. ¿Cómo salió todo? Muy bien, nos vemos en el CERVEL. Conforme, yo creo que fue un gran acuerdo. Valió la trasnochada, valieron las rabias, valieron la alegría. Fueron las impresiones que dejó la negociación que culminó, dicen, en unidad, aunque con todos los dirigentes yéndose por separado hasta el servicio electoral. Algunos afectados por las pocas horas de sueño. Tratar de despejar rápidamente los intereses individuales por sobre los colectivos. Al revés, intereses colectivos por sobre el individual. Es la hora de mi... Otros afectados por algo más que la extensa jornada. Todos hemos quedado dolidos porque no hemos podido tener las aspiraciones que teníamos en un principio. Hemos tenido que ceder, en nuestro caso, con mucho dolor, algunas comunas, porque eran comunas históricas, socialistas. En todo acuerdo todos tenemos que ceder. Nosotros nos parecía muy importante que se reflejara la proporción de cada uno, las fuerzas que forma parte de este pacto, y si la democracia cristiana era el partido con más alcalde, era razonable que tuviera más candidatos. Con dolores internos, el oficialismo y la democracia cristiana cerraron más de 80 primarias municipales, donde predominó la llamada fórmula 60-40 del timonel DC, un criterio que se aplicó en las comunas sin posibilidad de reelección para repartirlas proporcionalmente entre los partidos. Estamos dentro del 60% y probablemente un poquito más. Hay varias comunas que nosotros teníamos con 3 periodos y entendíamos que aquí se requería de ceder de todos lados. No hay de por medio ninguna expectativa que deje un sinsabor, sino una satisfacción en todas las partes que intervenimos, que son 11 fuerzas políticas. Esto implicó que todos tuviéramos que ceder, pero yo creo que todos avanzamos también en los objetivos que teníamos, que era lograr un acuerdo que era muy difícil, y logramos generar las condiciones para eso. Yo veo en comunas que son fundamentales, llegamos a acuerdos. Para asegurar comunas como Curicó y Concepción, la DC tuvo que liberar su cupo a reelección en La Granja y Peñalolén, zonas valiosas para los demócratas cristianos, que deberán disputar en las primarias con el Partido Socialista y el Frente Amplio respectivamente. Yo entiendo que en la primaria iría mi candidatura y la candidatura de la democracia cristiana. Eso es lo que yo sé hasta ahora, no tenemos mucho más porque esto se resolvió hace verdaderamente muy poco. De verdad, estuvieron toda la noche y entiendo yo que La Granja era una de las comunas que estaba más intrincada. Pero hubo más de una jugada a la que estuvieron atentos los partidos durante la noche que se negoció el pacto. Y es que el acuerdo dejó fuera la posibilidad de primarias para las gobernaciones. Eso incluye a la región metropolitana, donde Claudio Rego repostulará como independiente. Nosotros vamos con Natalie Yoñán a disputar la mejor posición en la región metropolitana. Creemos que tenemos derecho a llevar una candidata para el mundo verde y creemos que nos lo hemos ganado. La división entre quienes son del mundo progresista en momentos tan delicados como los que vive Chile es un retroceso. Hoy hemos dado un paso a la unidad y espero que este paso se siga profundizando en las próximas elecciones que vengan. Claro, porque tras las primarias vendrá la disputa con los sectores de la oposición en comunas clave para los partidos. Por ende, ya se zanjó que el pacto Chile Contigo Mejor del oficialismo y la democracia cristiana competirá con candidato único en las comunas de Recoleta, Santiago, Viña del Mar, Maipú y Ñuñoa.
Bueno, ahí entonces el panorama general respecto a lo que pase con el oficialismo de aquí en adelante. Recordemos que en este minuto continúan inscribiendo las candidatas y candidatos que irán a competir por distintas alcaldías a nivel nacional. ¿Qué pasa también aquí en la oposición? El pacto de Chile Vamos, constituido por RN, por la UDI y también por Evópoli, continúan en reunión. Como pueden ver en las imágenes, las luces están prendidas aún en la sede porque todavía no se llegan a los acuerdos transversales. Hay acuerdos, por supuesto, en algunas comunas, en las gobernaciones, pero todavía hay nudos que destrabar. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿qué pasa con Santiago? En primera instancia asomaron candidatos y nombres como Rodrigo Delgado. En un momento se quería llevar también a Felipe Alessandri, lo que finalmente se cayó. Sin embargo, Sebastián Sichel también sonó con mucha fuerza, pero hasta ahora no nos han podido confirmar si será o no la carta del pacto. Por otro lado, también se suma a esta competencia el candidato que iría por el Partido Republicano, por la misma alcaldía. Aquí hablamos del abogado Aldo Duque. Eso, por un lado, en una comuna muy importante y que también es relevante para el oficialismo y que irá a competir con la reelección de Iracy Hasler. Y para finalizar también, ¿qué pasará en la Florida? Como te comentaba Mónica, a través de X, Rodolfo Carter comentó que estaba muy feliz de que se abran primarias en esta comuna, que es una forma también de dar representatividad y también una manera de legalizar de alguna forma los comicios para poder captar la mayor acompañamiento, apoyo posible por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles serían las cartas en la Florida? Podría ser entonces Cecilia Pérez, también Mónica Salaquet, 2 exministras, pero también se sumaría Isabel Pla, 3 exministras que estuvieron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que podrían entonces ir a competir por esta comuna tan relevante también para la oposición. Sí, súper importante además que los nombres que salen antes de que se cierre muchas veces son formas de presión de los partidos, de lo mismo de izquierda, derecha, lo que sea, y no necesariamente, o sea, gente que da la autorización para que pongan en la mesa su nombre, pero que es más bien un elemento de presión. Y lo otro, claro, en Santiago hay preocupación por Aldo Duque, que es el representante del Partido Libertario, porque al ir por fuera podría ser complicado si divide fuerzas la derecha, se hace más difícil enfrentar a la actual alcaldesa Iracy Hasler. Seguimos muy atentos. Muchísimas gracias por toda la información, Macarena Román. Buenas noches. Chao, nos vemos. Bueno, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó prisión preventiva para los hermanos Ariel y Daniel Sauer. Belén Saldías nos va a contar todos los detalles. Belén, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, porque tras 13 jornadas de audiencia de formalización, finalmente se decretaron medidas cautelares para estos 4 detenidos que aún se mantenían ahí entonces en esta formalización. Son los hermanos Daniel y Ariel Sauer, que finalmente quedaron con prisión preventiva porque se pudieron acreditar varios de los delitos a juicio del tribunal de los que se les acusa, como estafa reiterada, también administración desleal, delitos tributarios, entre otros. Mientras que para Luis Flores se decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional. Además, para Rodrigo Toppelberg, que era este tercer involucrado, que se decía por parte del Ministerio Público era el que también tenía un grado de responsabilidad similar a los de los hermanos Sauer, él quedó solamente con arresto domiciliario nocturno y también arraigo nacional en una extensa jornada que se realizó durante esta jornada en medio de este caso FACTOP, que ya lo decíamos, se ven o se están investigando varios delitos económicos y tributarios. Pasemos de inmediato a escuchar parte de las declaraciones que surgieron en torno a esta formalización. A juicio del tribunal, pueden asegurarse los fines del procedimiento con, en este caso, la medida cautelar más gravosa que contempla nuestra legislación, como es la prisión preventiva, teniendo presente que su libertad por ahora constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, desde la, como ya repito, para no repetir, desde la pluralidad de los ilícitos y los bienes jurídicos que se han afectado con las conductas desplegadas.
Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de esta resolución de la jueza del tribunal que finalmente decretó esta prisión preventiva para los hermanos Sauer, este arresto domiciliario nocturno para Rodrigo Doppelberg y el arresto domiciliario total para Luis Flores, quien en parte de su defensa se apuntaba que él tenía una menor participación en varios de los hechos que se habían apuntado por parte del Ministerio Público. Lo mismo se hizo en relación a Rodrigo Doppelberg, donde también se apuntaba de que él desconocía todo este mecanismo que tenían o que se acusa para los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y en definitiva desde la defensa de los hermanos se señalaba de que ellos nunca quisieron estafar, que nunca aquí hubo engaño, y es por eso que fue ese parte de su argumento entregado durante esta jornada, porque señalaban que si hubiera sido estafa ellos no habrían regresado los dineros que se invirtieron en estas corporaciones, en estas compañías que recordemos eran 3. Pasemos también a escuchar más declaraciones de la formalización. Desde nuestro punto de vista, los delitos por los cuales les tocaría responder a don Rodrigo Doppelberg son, la verdad, que prácticamente ninguno. Así que, pero desde el punto de vista de partida, estoy de acuerdo, son más delitos los que se le imputan por parte del Ministerio Público, no así por otros organismos públicos, que han dicho que don Rodrigo Doppelberg no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, pero desde el punto de vista de la imputación, eso es efectivo. Nosotros tenemos la tesis de inocencia, lo que pasa es que después de tantos años durmiendo en la misma cama de personas que se dedicaron a fabricar masivamente facturas falsas para inyectarla en el mercado financiero, según se escucha en el audio, si esto es de público conocimiento y no estoy acá inventando nada, no es fácil demostrar la absoluta inocencia, aunque el audio, desde nuestro punto de vista, habla por sí solo. Bueno, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de una de las defensas de Rodrigo Doppelberg. En específico también se refirió a esta resolución que finalmente se da ahí por parte del tribunal. La Fiscalía, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Oriente, quienes habían pedido desde un inicio la prisión preventiva para los 4 detenidos que aún quedaban, porque recordemos que ya 12 personas habían recibido sus medidas cautelares el día lunes. El padre de los hermanos Sauer había quedado con arresto domiciliario, y también lo mismo para el abogado de esta compañía, Darío Cuadra. Son ellos 6 entonces que son detenidos durante los últimos días y que finalmente son formalizados en este caso facto. Pasemos a escuchar también parte de las declaraciones que se señalaron por parte del Ministerio Público respecto a esta decisión del tribunal que finalmente deja en prisión preventiva solamente a los hermanos Sauer. Se ha logrado poder formalizar por varios delitos, 9 delitos, a 6 imputados, en un tiempo que creo que es bastante apreciable, y en eso debemos destacar el trabajo de todos los que han intervenido, porque no ha sido solo el trabajo de este fiscal, sino que todos los que han intervenido dentro de la Fiscalía Metropolitana Oriente en esta causa. Es importante decir que los pasos que siguen es continuar con la acreditación de los delitos que están en curso, sin perjuicio que además entendemos que hay más víctimas que podrían seguir apareciendo, ya que las últimas querellas fueron de hace poco. Entonces, en ese sentido, seguir con el mismo ideario trabajando en esta causa. Clarísimo entonces el reporte, Belén. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya lo habíamos anunciado, nos acompaña el subsecretario del Interior. Muchísimo que conversar. Gracias por acompañarnos, subsecretario. Hola, Mónica, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un año del plan Calle Sin Violencia. Si usted tuviera que decir cuál es el principal logro y cuál es el principal debe aún de este plan. Si tú me preguntaras cuál es el principal logro, cuando nosotros asumimos, Chile era un país donde los homicidios iban persistentemente al alza. Si yo miro hoy día esa realidad, yo diría que esa tendencia al alza hoy día se detuvo. Creo que ese es el principal logro del plan Calle Sin Violencia. Evidentemente mucha de la gente que nos escucha va a considerar que ese es un logro insuficiente, porque los homicidios son delitos violentos, generan temor y seguimos teniendo una alta cantidad, pero el objetivo inicial que se puso el gobierno fue quebrar la tendencia al alza. Para eso se fortaleció la persecución penal. Hay que recordar que hoy día hay grupos ECO de la Fiscalía, más de cerca de 10.000 millones de pesos destinados a fortalecer al Ministerio Público. Hay grupos especiales de la Policía de Investigaciones. Hay casi acumulados 600.000 controles. Eso es presencia policial
en las calles, en los barrios, en los puntos conflictivos. Ahora, y eso ha tenido un resultado que es quebrar la tendencia. Dice usted, paró la tendencia, el aumento, eso es lo que usted nos dice como si esto fuera un titular, se quebró la tendencia al alza, ok. Pero ¿medido entre qué tiempo? Porque hay toda una discusión, hay dos formas, entiendo, de medirlo. Uno, la información que entrega las dos policías y otra, la que viene del Registro Civil, del Ministerio Público, y se demora más. Y se supone que esta semana iba a estar un informe al respecto que permitía comparar todo el 2022 con todo el 2023. Sí, hablemos de dos cosas que ya conocemos, Mónica. Uno, conocemos el Observatorio de Homicidios que comparó el primer semestre del 2023 con el primer semestre del 2022, que son, ¿cierto?, estas cifras consolidadas entre las policías, el Ministerio Público, el Registro Civil, el Servicio Médico Legal. Allí, comparando los primeros semestres, ya se produjo ese quiebre. El segundo dato que tenemos hoy día es el dato de las policías, que son víctimas de homicidios consumados, que entregan solo las policías, no son información consolidada con las otras instituciones. Demuestran lo mismo. Y como tú muy bien mencionas, estamos seguramente una semana, 2 semanas de tener los datos consolidados del Observatorio de Homicidios que van a comparar todo el año 2022 con todo el año 2023. Ahora, este logro lo único que nos dice es que previo a estas decisiones, previo al 2022, no había política para detener el alza de homicidios. Hoy día hay política y plan de crimen organizado, hay plan Calle Sin Violencia, pero lo que nos dice es que estamos terminando una etapa. Y por lo tanto hay que abrir una segunda etapa, porque va a haber que mantener este quiebre y además tenemos que ser mucho más ambiciosos como país, no nos podemos conformar con quebrarlo. Lo que tiene que lograr el país es disminuir de manera sustancial los homicidios. Mientras no bajen. La verdad es que es una noticia buena, pero a medias para la ciudadanía, que en las percepciones de inseguridad siente que estamos mal. ¿Qué pasa también con los delitos de mayor connotación social? Sí, pero mira, solo decir lo siguiente. ¿Qué demuestra esto? Que la persecución penal sirve, porque desarticula organizaciones criminales, saca de las calles estructuras criminales que cometen homicidios, que tienen armas, que son violentos. Indica que los controles sirven, porque donde hay controles también hay disminución de los homicidios. También indica que la fiscalización en materia de armas y de fuego sirve. Ahora, fíjese que eso le quería preguntar, porque no es como para estar tan contentos con el nivel de fiscalización de armas. Yo leía todas las cifras de la subsecretaría de lo que se ha hecho en este tiempo. Y la verdad es que, por ejemplo, para este año la meta con lo que tienen, entonces no sé si es falta de recursos, es fiscalizar el 10% de las armas. Sí, son las armas inscritas legalmente. Sí, imagínese, si apenas se puede fiscalizar el 10% de las armas inscritas. Hemos aumentado la fiscalización el 30%, pero tú estás colocando el desafío de la segunda etapa. Si yo pienso en el país hacia adelante en materia de seguridad y tú me dices, ahora lo que hay que hacer no es solo sostener, sino además producir una disminución sustantiva, yo te voy a decir que lo que el país necesita son más policías. Más carabineros, que es lo que necesitamos para hacer fiscalización de armas, más carabineros para que haya presencia policial en los barrios, más policía de investigaciones para tener más investigaciones policiales para desarticular. ¿Cuánto más va a haber desde aquí a que termine el gobierno? Bueno, desde ahora hasta que termine el gobierno. Hacer esa pregunta porque yo estoy ansioso y el gobierno está ansioso de poder ingresar 2 proyectos de ley. Uno que aumenta la dotación de la policía de investigaciones y otro que busca reemplazar todas las labores administrativas de carabineros y por tanto aumentar la dotación efectiva de carabineros. ¿Cuánto tiempo que se ha hablado de eso? Como que todos los gobiernos dicen que lo hacen. No sé si lo han hecho otros gobiernos, pero lo que te puedo decir, desde las cosas administrativas a la calle, a las policías. Lo que ocurre es que estas decisiones que llevamos trabajo con la Policía de Investigación y también con Carabineros de Chile, que pueden traducirse en un proyecto de ley, implica una decisión presupuestaria, porque esto implica necesariamente un gasto permanente para el Estado chileno. Hay que recordar, a propósito de lo que ayer ocurrió, la Cámara de Diputados, una de las comisiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de evasión y elusión, que es parte del pacto fiscal. Allí están los recursos para financiar lo que el país necesita. Entonces, hay que recordar que el presidente comprometió a aumentar un 40% el presupuesto en seguridad respecto a lo que se gastaba el 2022 con el pacto fiscal. Nosotros estamos ansiosos de ingresar los 2 proyectos. Como que le está diciendo a la oposición, si quieren más seguridad, tienen que aprobar el pacto fiscal. Le estoy diciendo a la oposición algo muy simple. Aquellos que se niegan a los acuerdos favorecen los delitos y el crimen organizado. Los acuerdos son para el país, no son para un gobierno. Cuando hay más policías, no son más policías para un gobierno, son más policías para las personas que están en los barrios, que están en las poblaciones, que quieren seguridad. Los acuerdos son indispensables, porque este no es un problema del gobierno, este es un problema del país, de los chilenos y las chilenas. Para que no se nos acabe el tiempo, vamos avanzando en otros temas, porque hay muchos temas que conversar con usted. Para cerrar el tema de esta parte de seguridad, porque hay más temas de seguridad,
Usted dijo cuando asumió que Chile estaba en el peor momento de inseguridad desde el retorno a la democracia, cuando asumió. Mi pregunta es, a 2 años de este gobierno, ¿usted diría que Chile es más seguro o no que cuando ustedes asumieron? Yo creo que la respuesta es una respuesta compuesta. Es más seguro la macrozona sur, no te quepa ninguna duda. Tenemos un 50% menos de hechos de violencia que el año 2021. Okay. En lo que vamos de este año tenemos 25% menos de hechos de violencia que el año 2023. Hoy día estuvo en mi oficina el alcalde de Cañete, de la provincia de Arauco. Le pregunté no solo la estadística, sino cuál era la percepción de las personas, y él me confirmó que la percepción era de más seguridad. Te coloco otro dato en el norte, Tarapacá. El año pasado a esta fecha llevábamos 18 homicidios. Este año llevamos 8. Coquimbo teníamos 20 el año pasado y tenemos 9. O sea, si tú me preguntas si Chile es más seguro, en la macrozona sur te aseguro que es más seguro. En las regiones del norte hay claramente una disminución en materia de homicidios, y creo que hoy día, justamente por esos resultados... ¿Y en el resto del país es más seguro o menos seguro? Bueno, por esos resultados creo que el problema en materia de delitos violentos, que es lo que tú preguntas hoy día, está muy concentrado en la región metropolitana. Ahí estarían entonces hay un gran desafío. Quiero preguntarle respecto a las declaraciones del canciller venezolano diciendo que no existe el Tren de Aragua, es una invención internacional y además tiene acento chileno, fíjese en los videos. ¿Usted cómo lo toma? Porque más allá de la anécdota, quiero saber si a usted le indigna, si le molesta, si al país, o sea, que porque hemos escuchado a la ministra del Interior, me gustaría escucharlo a usted. ¿Qué le parece que digan que no existe el Tren de Aragua? Sí, mira, la seguridad, ¿sabes por qué es tan importante ser serios en materia de seguridad? Porque detrás de la seguridad hay víctimas. Hay personas que lamentablemente son víctimas de los delitos. ¿No es una declaración seria la del canciller? Creo que el canciller no ha sido serio y no ha sido responsable. Y se desmienten sus dichos por propias autoridades venezolanas. Yo solo te pido buscar lo que en septiembre decía el ministro del Interior venezolano, que informaba al mundo de que habían tomado detenidos integrantes del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. O sea, el propio ministro del Interior venezolano en septiembre reconocía la existencia del Tren de Aragua. El propio diputado Diosdado Cabellos le nombraban, también ha reconocido la existencia del Tren de Aragua, y lo reconocen todos los países de América Latina. Entonces, la verdad es que negar la realidad es poco serio y poco responsable, y por eso hemos rechazado de manera tan tajante las declaraciones del canciller venezolano. Cuando usted fue a firmar este convenio con Venezuela, ¿alguien de las autoridades a usted en la cara le nombró el Tren de Aragua? Nadie me nombró el Tren de Aragua, pero quiero recordar que estas conversaciones venían con Venezuela desde diciembre aproximadamente, esto fue el 18 de enero. En septiembre el gobierno venezolano había informado de su esfuerzo por desarticular el Tren de Aragua. Sí, claro. Y en esta cárcel específicamente. Y el convenio además establecía un objetivo común, que era luchar contra las organizaciones criminales. Hablemos de ese convenio. Lo primero, despejemos algo. ¿Al día de hoy rige o no rige ese convenio? Sí, es bien importante decir dos cosas y después tal vez agregar algo. Yo preguntaría al país, sobre todo a los actores políticos, ¿cuáles son los objetivos comunes que tenemos en Chile en esta materia? Lo digo por lo siguiente: ¿queremos expulsar a quienes ingresan irregularmente al país o no? Yo entiendo que sí, ese es un objetivo común. ¿Queremos tener los antecedentes penales de las personas que están en Chile para poder expulsarla y proteger la seguridad del país? Yo creo que también. ¿Queremos tener información para identificar y detener a las personas que cometen delitos en Chile? Yo creo que también. Tenemos diversos instrumentos para alcanzar ese objetivo. Pero primero despejemos unas par de cosas técnicas antes de ir al fondo, que también se lo quería preguntar. Te voy a decir dos cosas. Durante este año, durante todo el año 2024, en ninguna oportunidad el gobierno venezolano y las policías venezolanas han pedido antecedentes de ciudadanos venezolanos en Chile. Primero. Segundo, el convenio... ¿Y ustedes tampoco le han entregado de mutuo propio información? No han pedido, y por supuesto nosotros no hemos entregado de mutuo propio. ¿El convenio rige o no rige? Lo segundo, el convenio se firmó, pero se tiene que implementar. Quiero ser muy claro en eso. La implementación tiene dos requisitos que permiten implementarlo. Uno, que las policías nombren contrapartes oficiales, porque este es un convenio, pero que se ejecuta entre intercambio de información de las policías. Venezuela hasta el día de hoy no ha nombrado su contraparte, por lo tanto es imposible implementar el convenio. O sea, el convenio está firmado, pero no está implementado, porque no han nombrado las autoridades que tendrían que nombrar. Hasta el día de hoy Venezuela no ha nombrado su contraparte. La pregunta también es si en lo técnico, este es un convenio que compromete a ministerios o al Estado, porque el canciller, no sé si desentendiéndose, como algunos interpretaron, o precisando, como otros sostuvieron, dijo que esto no compromete obligaciones internacionales ni a los estados chileno y venezolano, sino que a los ministerios. Sí, quiero ser muy claro en esto. El Ministerio de Relaciones Exteriores no se desentiende del convenio.
Yo hoy día estuve sentada con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, porque el ministro de Relaciones Exteriores está fuera de Chile, está como canciller subrogante, estuvo en mi oficina. La respuesta que se le entregó al diputado y de la cual se hace alusión dice algo muy simple. Cuando nosotros establecemos este convenio, siempre se hace una consulta a la Cancillería. ¿Por qué? Porque efectivamente la Cancillería tiene que decir, este es un convenio interinstitucional, o eventualmente lo que contiene tiene que ser considerado un tratado y en ese caso tiene que ir a consulta al Parlamento. La Cancillería contestó formalmente el 15 de diciembre y dijo, este es un acuerdo interinstitucional, por lo tanto, como hay muchos acuerdos interinstitucionales en Chile, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales. Entiendo bien, si entiendo de su respuesta entonces y de lo que le dijo la Cancillería, que al no ser un acuerdo entre Estados... No tenía que pasar por el Congreso. No tenía que pasar por el Congreso, Sí. que es la crítica que le hacía el diputado Cristian Lavé. Pero eso es una respuesta, nosotros seguimos el protocolo, nosotros hicimos la consulta formal a la Cancillería y tenemos la respuesta formal de la Cancillería. Fue... ingenuo, como dijo la ex canciller Ampuero, firmar un convenio con una dictadura. Sí, veo que el canciller hace algo que no es bueno para la política. No es bueno para la política porque no hay que bajar el nivel de la política respecto a los desafíos más importantes que tiene el país. Y la seguridad requiere altura política y requiere política de Estado, no politiquería pequeña de esa naturaleza. No se trata, yo fui, debo decirte, en esa reunión estuvo el subsecretario del Interior, que soy yo, estuvo el subdirector de la Policía de Investigaciones, estuvo el jefe nacional antinarcótico de la Policía de Investigaciones, estuvo el secretario general de la Cancillería, estuvo el embajador chileno, que además todas estas relaciones se llevan a través, por supuesto, de la Cancillería y del embajador de Chile en Venezuela. ¿Qué es lo que está diciendo qué es lo que quiere decir el canciller? ¿Que todos nosotros somos suficientemente ingenuos? No, nosotros tenemos un objetivo muy preciso, que es la seguridad del país. Y estamos buscando generar un clima, hay que recordar el contexto también al que se está buscando generar un clima que permita, primero, enfrentar los desafíos de seguridad que tiene el país, pero también un clima que nos permita lograr objetivos como las expulsiones. De ingenuidad, nada. Y además, yo pido respeto por las policías, porque este es un convenio que se firma, pero quienes lo ejecutan son las policías, y tenemos una policía muy profesional. Ahora, entonces, por favor, este tipo de debate es un debate que rebaja la política chilena. Ahora, ¿se puede confiar en las autoridades de una dictadura? A menos que usted no considere dictadura Venezuela. A ver, yo creo que... Le hago la pregunta previa. ¿Usted considera dictadura Venezuela? Yo creo que no hay un Estado de Derecho como nosotros validamos en Chile. Desde esa perspectiva lo que te quiero decir ¿Por qué es tan difícil decir que es una dictadura? Bueno, a menos que usted no lo crea. No, sí. te vuelvo a decir, tú me preguntas, yo te contesto. No creo que haya un Estado de Derecho como concebimos en Chile, un Estado democrático. Te vuelvo a insistir, no creo que haya un Estado de Derecho como corresponde. Es curioso que en este gobierno cueste tanto decir que es una dictadura. Es que no se trata de que nos cueste, se trata de que las relaciones internacionales las lleva la Cancillería. Es que el canciller también cuando le preguntamos tampoco lo dice. Por eso te estoy diciendo. Está siguiendo los lineamientos de la Cancillería. Las relaciones internacionales las lleva en un país serio el presidente de la República a través de la Cancillería. Entonces se lo formulo en sus palabras la pregunta. ¿Se puede confiar en la información que entreguen autoridades de un Estado donde no rige un Estado de Derecho democrático? Bueno, lo que te puedo contestar respecto a eso es que me coloco en el caso de que hay un delito en Chile que comete un ciudadano venezolano. Y ese ciudadano venezolano sale de Chile y se va a Venezuela. Ya. ¿La Fiscalía chilena va a tomar contacto con la Fiscalía venezolana para buscar extraditarlo? ¿Sería poco serio que la Fiscalía hiciera eso? ¿Sería ingenuo que la Fiscalía hiciera eso? Yo creo que no, lo que la Fiscalía va a tener que hacer si es que ocurre un hecho de esa naturaleza. Entonces, lo que te ¿Y para eso se requería este convenio, dice usted? Lo que te quiero decir es que justamente hay instrumentos que buscan lograr objetivos nacionales. Y estos son diversos instrumentos. Tener un embajador es un instrumento y tener relaciones diplomáticas otra. Ser parte de Interpol es un instrumento, ser parte de Ameripol es un instrumento, tener un convenio es un instrumento. Los instrumentos se evalúan. Y habrá que evaluarlo de acuerdo a las condiciones que se van produciendo. Antes de ir a Pero las relaciones internacionales las lleva la Cancillería y quiero ser súper riguroso en eso. Ahora, este convenio, como usted me explicaba, depende del Ministerio del Interior, de acá y de allá, o no sé cómo se llama allá, pero debe ser más o menos lo mismo, me imagino. Parece. Sí, más o menos. O Ministerio Popular, creo que se llama, no me acuerdo. Todo tiene ese apellido. Ese apellido. Sí. Ok. Entonces se lo pregunto a usted, pero no se lo podría preguntar a Cancillería. A raíz de lo que ha dicho el canciller, de hecho, están evaluando, lo ha contado la vocera, evaluando llamar a consulta al embajador, pero yo pregunto si están evaluando, a raíz de aquello, cortar este convenio y no implementarlo.
A ver, si el convenio se transforma en un papel inútil que no permite lograr los objetivos del país, evidentemente el propio convenio contiene cláusulas y artículos que permiten dejarlo sin efecto. Y por supuesto Chile tiene que evaluar todos los instrumentos que tiene de relación con Venezuela, pero eso se hace en conjunto. Y eso lo conversaremos con la ministra, lo conversaremos con la Cancillería y terminaremos respecto si llegamos a la convicción de que este convenio no es útil para los intereses nacionales. ¿Están evaluando ahora a raíz de las palabras del canciller? Yo evalúo las cosas todos los días. Eso es como no decir nada, pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Si chuteó al córner. Quiero preguntarle sobre otro tema, porque usted además fue diputado, no todos tienen que saberlo, pero usted fue diputado. También fui médico, o todavía lo soy. Todavía lo es, me imagino. Sí, todavía lo soy. Me imagino que todavía es. Claro, y yo quiero preguntarle por algo que han hecho, no son ahora colegas suyos, pero usted fue diputado. Usted sabe que hay 5 diputados y de hecho van y quieren en una acción ante la Corte Suprema, existe la posibilidad ante la Corte Suprema de intentar remover a fiscales de sus cargos. Y uno revisa lo que ellos argumentan y básicamente quieren remover al fiscal Armendáriz, que es el que ahora lleva la causa del general Yáñez, y dicen que ha dejado de investigar delitos del estallido, que debería haber investigado, que hay animadversión con Carabineros, que no ha sacado de la causa a la fiscal Chong, que la debería haber sacado. En fin, yo quiero saber cómo evalúa usted esto. Yo creo que son todas las acusaciones que hacen los diputados o diputadas que firmaron este documento, acusaciones graves. Yo por lo menos no las comparto. Y creo que es grave politizar la acción de la justicia. Te quiero decir que la desarticulación de organizaciones violentas en la macrozona sur se hace en conjunto porque los fiscales llevan adelante una investigación. Te quiero decir que los gallegos están detenidos en el norte, un peligro para la seguridad del país por el trabajo de los fiscales. Te quiero decir que el operativo que hace pocos días atrás se llevó adelante para desarticular una organización dominicana criminal, lavado de activos, armas, tráfico de drogas, la lleva adelante un fiscal. La labor de los fiscales es determinante para la seguridad del país. Politizar la labor de los fiscales porque cuando hacen una investigación afecta a alguien al quien yo le tengo simpatía o no le tengo simpatía, y por tanto atacar a un fiscal respecto a quien está persiguiendo, creo que a mí me parece un error político enorme que debilita las instituciones. Y hoy día... Y debilita la democracia en algún sentido. Y debilita la democracia también, porque debo decirte, bueno, las instituciones son esenciales para la democracia, pero decirte que hoy día más que nunca el país necesita instituciones fuertes. Y creo que hoy día más que nunca, si es que queremos tomarnos en serio los desafíos en materia económica, en materia de seguridad social o en materia de seguridad pública, lo que más requiere es que la política esté a la altura de esos desafíos del país. ¿No le llama la atención que uno de los diputados sea un independiente, pero en la bancada PPD? Lo único que te puedo decir es que a mí, por lo menos, no estoy de acuerdo con una acción de esta naturaleza. Usted decía, politiza las instituciones. Politiza las instituciones. Y de alguna manera no pone en una situación incómoda, o podría poner en una situación incómoda frente a la opinión pública también, politizando de alguna manera la labor del general director de Carabineros? Sí, a mí no me parece que finalmente haya sectores políticos a favor, sectores políticos en contra, y que hagan gestos públicos, porque efectivamente yo creo que eso coloca en cuestión algo que es muy importante en materia de instituciones, que por eso la Constitución lo establece así. Son instituciones no deliberantes, son instituciones que no tienen opinión política, son instituciones que están a servicio de todo el país. Y creo que es bien importante mantener esa línea de trabajo, y desde esa perspectiva tampoco comparto el que finalmente terminemos identificando instituciones con ciertos sectores políticos. ¿Usted le atribuiría algún sesgo político a un fiscal como Armendáriz, que en el pasado llevó la causa de Lavandero, era un senador súper connotado de la ADC en su momento, después se salió de la ADC, después Orpiz, Yáñez, Jadwe, son algunas de las causas que recuerdo? Bueno, es que vuelvo a insistir, si uno mira la historial en materia de persecución penal, uno de los hechos muy importantes para el país es que no haya impunidad. Y por tanto eso implica fortalecer la labor de quienes tienen que perseguir el delito. Y cuando se persigue el delito y un país no quiere impunidad, no puede haber diferencia. Da lo mismo si es de izquierda, da lo mismo si es de derecha, da lo mismo si es empresario, da lo mismo si es un político. Lo que Chile necesita son instituciones que le garanticen a los chilenos que no va a haber impunidad en ningún tipo de delito. Quiero llevarlo a otro tema. Nosotros estuvimos aquí, tuvimos una entrevista con la viuda del ex militar venezolano Ojeda, fallecido, secuestrado y asesinado. Entiendo que la recibieron, y así lo ha contado su abogado, la recibieron en La Moneda.
me gustaría saber qué motivó que ahora ella, aquí en la entrevista en CNN Chile, se había quejado de que ninguna autoridad de gobierno se había contactado para ese entonces con ella. ¿Por qué la recibieron en La Moneda ahora? Sí, este tipo de reuniones no son para hacer noticias ni positivas ni negativas. Se hacen cuando son necesarias y es una conversación privada, por lo tanto no te puedo informar de las razones y los motivos de esa reunión. Pero siempre, por supuesto, el gobierno está preocupado de que las personas que enfrentan situaciones complejas puedan tener colaboración del gobierno. Quisiera saber si, más allá de aquella reunión, que entiendo que permanezca en carácter privado, quisiera saber si efectivamente han comenzado a llegar nuevos resultados. Es al menos el reporteo que yo tengo de la labor investigativa. ¿Están empezando a llegar más resultados? Como tú sabes, la investigación es secreta y ya sabes lo que pasa cuando se develan secretos que están reglados por leyes. El fiscal tiene una investigación secreta. Es muy importante respetar el rol del fiscal y la reserva de la investigación que llevan adelante las policías bajo el mando del fiscal, porque esa reserva lo que busca es buenos resultados, por lo tanto identificar a los responsables, pero también proteger a las víctimas y a los testigos. Ahora, a estas alturas, ¿se puede? Porque siempre se habló de dos hipótesis y el gobierno dijo, en voz de la ministra del Interior, también en la suya, si yo mal no recuerdo, que no se podía descartar ni que esto fuera un secuestro y un asesinato, lamentablemente, con motivos meramente delictuales. Delictuales me refiero de crimen organizado, de delincuencia más común. Más común, sí. O que fuera un crimen con motivaciones políticas. Y ya entendemos la ligación que tiene aquello con Venezuela, ¿no? Quiero preguntarle, a estas alturas, ¿se puede descartar una de las dos hipótesis? Yo voy a repetir, Mónica, de que en investigaciones hemos aprendido, creo, todo Chile respecto a esta materia. Uno tiene que tener la mente abierta a todas las hipótesis, particularmente el fiscal. Tiene que investigar todas las alternativas posibles respecto a la forma en que se produjo el delito y a las motivaciones del delito. Por tanto, repito, todas las hipótesis para el gobierno son posibles. Siguen abiertas. Pero el que las tiene que confirmar o descartar es el fiscal y dejemos que el fiscal haga su trabajo. Está seguro que está haciendo un buen trabajo. Eso me da la impresión de que hubieran llegado a algún tipo de avances que no queremos que nos diga cuál. Cierro haciéndole dos preguntas que tienen que ver con dos elecciones. ¿Qué se juega el gobierno y la coalición gobernante en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados? Porque hay algunos, como el senador Araya, Pedro Araya, que dice que si pierden la Cámara de Diputados la presidencia o la gobernanza, tienen que olvidarse las reformas, básicamente, y que en verdad les van a poner otros los tiempos y los temas. Y no es el único que lo ha dicho. ¿Qué se juega ahí y qué se juegan las municipales para hacerlo? Bueno, siempre sería mejor para un gobierno tener mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. Y obviamente tener a alguien de su coalición en la testera de la Cámara y del Senado. Porque eso normalmente facilita llevar adelante la agenda legislativa. Y por supuesto una dificultad si es que se pierde. Eso es evidente, creo que todo el país lo entiende aquello. Pero el gobierno, si eso llega a ocurrir, va a tener que extremar sus capacidades en materia de gestión política, porque finalmente la agenda del gobierno es una agenda que busca resolver problemas de las personas. El pacto fiscal, las reformas tributarias que permitan al Estado tener más recursos, esos recursos son para resolver los problemas de los chilenos, subir la pensión garantizada universal, mejorar el monto de las pensiones, tener recursos para tener más seguridad. Entonces, a uno le gustaría que no ocurriera, pero si no ocurriera, quiero volver al punto original. La pregunta es, problemas que parece que todos coincidimos que el país tiene, porque parece que todos coincidimos en que las pensiones hay que subirlas. Y parece que todos coincidimos en que hay que tener más policías. Sí, pero para eso está la política. Porque evidentemente la política tiene alternativas distintas. Y si ninguno puede imponer su alternativa, habrá que llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, el que se perjudica es el país. No se perjudica a un gobierno, porque el gobierno finalmente tiene un tiempo en que termina y ese problema va a terminar siendo heredado al gobierno siguiente. Que podría no ser de este signo político. Bueno, pero va a ser heredado al gobierno siguiente. Y en Chile ha habido alternancia en el poder, es cierto. Entonces, digo como para que sea una motivación para que lleguen a acuerdos. La pregunta es, ¿vamos a seguir con una política que parece que está más interesada en atacar y derrotar al adversario? ¿O vamos a seguir con una política que coloca su foco en resolver los problemas de los chilenos? Creo que ese desafío, ¿Y la municipal? Creo que eso es muy importante
Está difícil la municipal porque en la anterior les fue como bastante bien, entonces no está fácil. Bueno, siempre es difícil mantener los buenos resultados y efectivamente la centroizquierda tuvo una muy buena resultado en la elección municipal anterior, a la derecha le fue muy mal y evidente es más fácil subir en esos escenarios y más fácil bajar. Por lo tanto, va a implicar un enorme desafío de los candidatos y creo que el acuerdo hoy día de primaria muestra una voluntad unitaria y un factor muy determinante para tener buenos resultados. Hablando de elecciones, usted piensa que saquear, bueno, a menos que lo saquen, digamos que no creo, la verdad, pero... Siempre puede ocurrir. No, siempre puede ocurrir, si es verdad, siempre puede ocurrir. O puede crearse el Ministerio de Seguridad y capaz que en una de esas termina ahí, pero en fin, si ha estado a punto de ser ministro y no ha sido, yo no quiero sacar en cara porque son dolorosos esos momentos, pero por temas exógenos a usted. Pero, no, si mi pregunta va a otra cosa, si usted dependiera, ¿se queda hasta el final en el gobierno o usted tiene algún tipo de ambición electoral? Bueno, yo en esto soy muy... Senatorial, digo, ya hasta presidencial, no puede pensar. Sí, yo en esto soy muy disciplinado. Mi cargo es un cargo de confianza del presidente, estoy a cargo de una materia muy delicada. Mi permanencia en el cargo y mi permanencia hasta qué momento del gobierno es decisión del presidente de la República. Ya, sin ambiciones entonces electorales por ahora. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos para revisar la agenda y la contingencia nacional. Además, aquí en vivo son las 9:15 por si acaso, por si alguien cree que no, en vivo desde el estudio CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos avanzando, les contamos que la ministra Camila Vallejo debió rectificar sus dichos sobre la plataforma Anótate en la Lista, luego de la polémica por denuncias que apuntan a la empresa proveedora del sitio de ofrecer lo que se llama como servicios premium a los sostenedores educacionales. La bancada de la UDI pidió la renuncia al ministro Cataldo, mientras que otros en la oposición recurrieron a la Contraloría. Veamos qué dice el informe de Valentina Nieto. La plataforma lo que hace es informarle, de acuerdo a la información de los sostenedores, cuáles son los cupos que están disponibles y luego el apoderado acepta ese cupo o rechaza ese cupo. Llegó en 2023 prometiendo terminar con estas imágenes, largas filas de apoderados que año tras año luchaban por un cupo en un recinto educativo, luego de la implementación del sistema de admisión escolar SAE. El Ministerio de Educación se comprometió a que se iba a avanzar a una plataforma que fuera un sistema, un registro público único y digital. Un registro único que ahora se convirtió en el centro de la polémica. Existirían denuncias que apuntarían a que la empresa TeterEd, proveedora de la plataforma, estaría ofreciendo servicios premium a los sostenedores educacionales. Todo por un precio de 2,5 UTM, poco más de 100.000 pesos. El sistema, anótate en la lista, es gratuito, no tiene costo ni para la familia ni para los sostenedores, y que cualquier otra cosa que se ofrezca por ese u otros proveedores, que son muchos en el sistema, no tienen relación con la priorización de cupos ni la asignación de cupos. En consecuencia, no hay una vulneración de la ley. Fue la respuesta categórica del Mineduc, el que debió salir al paso no solo por la denuncia, también por versiones que surgieron desde el propio gobierno. Bueno, efectivamente quisiera primero expresarme con mayor claridad. Y es que los dichos de la ministra Vallejo causaron sorpresa en el Ministerio de Educación, luego que asegurara que sí se habría detectado un servicio premium que utilizaría la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos, una versión que un día después debió rectificar. Quisiéramos reiterar que hasta el momento no tenemos ninguna denuncia formal sobre plataformas premium. Lo que tenemos sí es una denuncia en un titular a través de un medio de comunicación del día sábado. Declaraciones que profundizaron los cuestionamientos sobre la cartera que dirige su compañero de partido, la que por su parte ordenó una investigación pese a que insiste no habría una denuncia formal, polémica por la que la UDI pidió la salida del secretario de Estado. El ministro Cataldo debe renunciar porque es impresentable que hoy día todavía niños no tengan colegio para estudiar. Porque él ha dicho que esto no existía. Y hoy día nos enteramos no solamente que existe, sino que en enero de este año, durante el ejercicio del ministro Cataldo, esta empresa fue contratada por trato directo por 400 millones de pesos para la Junji. Un trato directo que dicen los parlamentarios se habría realizado con TeterEd, empresa que denuncian tendría vínculos con el Mineduc, ya que su CEO fue asesor de la cartera y habría participado además de la creación del diseño del SAE, antecedentes que la oposición llevó a la Contraloría. Y esperamos que sea este ente fiscalizador, este ente investigador,
investigador el que pueda realmente esclarecer cómo se han dado los hechos y qué rol cumple esta empresa que ha licitado para esta plataforma virtual. Cuestionamientos que nuevamente golpean al Ministerio de Educación, el que aún no lograba zanjar la crisis de los servicios locales de educación pública. ¿Van a hacer preguntas sobre esto o sobre otros temas? Ya. La vocera no solo aclaró sus dichos, sino que más tarde salió también en defensa del ministro Cataldo en medio de acusaciones de falta de gestión. Tenemos que tener altura de miras de la oposición y no permanente ataque y menos ataques personales de parte de, en este caso, además de los parlamentarios de la UDI. Así que esperamos que el ánimo sea más constructivo que destructivo. Plataforma Anótate en la lista que sigue bajo la mira, mientras que desde la oposición esperan que la Contraloría aclare si se cumplieron los principios de legalidad y probidad ante una nueva crisis que enfrenta el Mineduc. Un impactante vuelco dio el caso del cuerpo hallado esta semana en una maleta en la comuna de Ñuñoa. Desde la PDI explicaron que al parecer habría sido una religiosa de 80 años la que tuvo el cuerpo de la víctima más de un año guardado en una bodega. La razón se trataría del pacto entre dos amigas, pero horas después el Arzobispado de Santiago aclaró que ninguna de las involucradas está en sus registros como una laica consagrada. Este tema lo reportó y se ve en el siguiente informe. Eran pasadas las 7 de la mañana del lunes cuando una cámara de seguridad registró el video de esta mujer caminando sola. Pero lo cierto es que segundos antes había dejado una misteriosa maleta en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa. Se logra la ubicación finalmente de esta maleta, la que fue dejada en una esquina de Ñuñoa. Fue dejada esa maleta por una persona adulta mayor. Por lo que se le hizo un seguimiento y un trabajo bastante detallado, casa a casa, tratando de ubicar a esta persona. Finalmente, el domicilio de la mujer de 80 años en calle Los Jardines fue allanado. Allí confesó haber ocultado el cuerpo de otra mujer, su amiga. Esta persona realiza un pacto con esta persona que fallece hace un año atrás y la mantiene en el lugar por el cariño que le tenía al interior de esta maleta. Que habían hecho un compromiso entre las dos que ninguna de las dos se iba a denunciar si fallecían o no. El pacto entre estas dos amigas habría establecido que quien muriera primero iba a ser mantenida en el mismo lugar. La principal involucrada en abril del año pasado sacó el cuerpo de calle Suárez Mujica, donde vivía la fallecida, y lo llevó hasta su domicilio. Este lunes habría decidido deshacerse del cuerpo porque hace algunos días llegó su hija a visitarla. Se toma declaración en calidad de imputada porque efectivamente podría haber un delito. En el examen externo del cuerpo no hay señales de violencia ni fractura. Tenemos que descartar completamente lo que se hablaba al principio, que el cuerpo estaba descuartizado. Sería preliminar muerte natural. Terrible ver imágenes que una monjita lleve una maleta. Al principio pensaban que era este caballero que siempre anda buscando cosas recicladas. Pero no era él, felizmente no era él, porque es una persona que conocemos muchos años y sabemos la rutina de él, que todos los lunes, como viene el reciclado, el pasante. Esta vecina se refiere a esta persona. Según la cronología de los hechos, un reciclador habría sacado la maleta del reciclaje de un edificio, pero cuando se dio cuenta de lo que era, dejó el objeto en la calle. Del edificio, cualquier cosa. Yo pensaba que Después este sujeto con chaleco reflectante vuelve a agarrar la bolsa y la deja, también al darse cuenta. Que parezca la monjita anciana, así como sospechosa de asesinato de la otra. No sé, es, por decirlo menos, espeluznante y rarísimo, rarísimo. A veces la ayudaba, le llevaba sus cositas para la casa. Y a la más chiquitita la empecé a echar de menos hace como un año más o menos aproximadamente. Y de ahí que se perdió y veía a la señora Patricia siempre solita. Las autoridades investigan un presunto trastorno mental de la imputada. Sin embargo, ella defiende la idea del pacto. En el lugar del allanamiento se encontró la misma ropa de los videos y además un bolso con una posible identificación de la víctima. Un caso escalofriante que remece a la comuna de Ñuñoa. Un cuerpo dejado en la calle y a plena luz del día revela un caso importante de dos amigas que prometieron acompañarse hasta, literalmente, más allá de la muerte.
El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación por delitos de cohecho reiterado, fraude al fisco, administración desleal y malversación de caudales públicos. El jefe comunal arriesga penas de cárcel de al menos 5 años y un día por cada delito. Los detalles con Natalia Muñoz. Imponiendo prisión preventiva al imputado Juan Ramón Godoy. Así concluyeron 2 días de formalización donde el principal imputado era Juan Ramón Godoy, actual alcalde de Rancagua, quien es indicado por la Fiscalía como responsable de 4 delitos de corrupción. Concurren en la especie de presupuestos materiales respecto a la participación punible del imputado Juan Ramón Godoy en los ilícitos de cohecho reiterado, el artículo 248 bis del Código Penal. Creemos que la prisión preventiva es la medida cautelar adecuada a la gravedad de los hechos investigados. Da cuenta de la participación y la existencia de los mismos y así lo ha dicho claramente la resolución de la magistrada. Son penas bastante altas, son todas penas de crimen, en simples palabras, son penas que superan cada uno de los delitos al menos los 5 años y un día. Aquí hubo filtración de documentos, acá la carpeta a nosotros nos llegó después que a los medios de comunicación se quiso hacer un juicio público y lo dije desde el principio, nosotros vamos a hoy día presentar nuestro argumento en lo que establece un Estado de Derecho. El jefe comunal no solo negó los cargos, también planteó que es un insulto a toda una comunidad que se le nombre como el pastorcito. Lo que usted me señala yo creo que tiene que ver justamente con apodos de un testigo que sus testimonios no están verificados y lo toma la Fiscalía como una veracidad. Y creo que eso no solamente me insulta a mí, sino que insulta a toda una comunidad. El apodo obedece a que, según denuncias, el alcalde cobraba un 10% diezmo a los empresarios de la zona en la compra en servicios o insumos. Por ello se imputa fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos. Serían más de 2.300 millones de pesos defraudados en tratos directos con los empresarios y múltiples compras, tanto en Chile como en el extranjero. Estos pagos se hicieron en hoteles, duty free, restaurantes, entre otros lugares. De los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, se puede acreditar que no existen esos hechos. Y en definitiva también nuestra expectativa es lograr un juicio oral lo más pronto posible, que esto se extienda lo menos posible. El alcalde de Rancagua podría estar en prisión preventiva por al menos 90 días, que es el plazo de la investigación. Además, los empresarios vinculados a la causa, Diego Barba y Carlos Rodríguez, quedaron bajo la misma medida cautelar. Dictó la prisión preventiva, pero solamente la estableció respecto del peligro de fuga. Y el legislador establece que cuando la prisión preventiva se determina o se dicta por el tribunal en esas condiciones, permite sustituir la prisión preventiva por una caución económica. Además, el próximo 23 de abril el alcalde tendrá que enfrentar una nueva formalización. Esto por la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos contra el jefe comunal por presuntos delitos tributarios que alcanzan un perjuicio fiscal superior a los 474 millones de pesos ocurridos entre el 2021 y 2023. Esta acción legal también involucra a los empresarios Javier Cornejo y Diego Barba, donde el organismo no descarta que también se formalice a los demás 2 empresarios legados a la causa. Empezamos a limpiar la política y claramente Rancagua va a ser el estandarte para muchas otras municipalidades que ojalá los concejales tomen el camino que uno tiene que tomar y que se cumpla la ley para los cuales somos elegidos. Tenemos las medidas correspondientes para llevar el procedimiento que queda ahora en tranquilidad. Tenemos que ordenar y tenemos que trabajar y eso no va a ser fácil. No existe una fórmula única para levantarnos de estos actos de corrupción tan grandes. A partir de este momento y tal como lo establece la ley 18.695, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, en este caso por el administrador municipal. Luego de sesión extraordinaria, el Consejo Municipal decidirá que el concejal con mayor votación ocupará ese cargo como subrogante. 9:28 p.m, listo junto a Alicia Contreras para todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Partamos de inmediato. Vamos a partir con lo que ya les informábamos anoche, esta decisión de la Corte Suprema de Arizona de permitir una ley que data de 1864 que prohíbe el aborto en su totalidad, solo excepto cuando esté en peligro de vida la madre. Esto generó repercusiones y hoy día se le preguntó a Donald Trump si él firmaría esta prohibición federal
él dijo que no. Y esto ocurre solo unos días de que Donald Trump sincerara su postura respecto del aborto, que dijo que cada estado debería legislar sobre este tema. El aborto es un tema importante en la campaña presidencial. El gobierno de Joe Biden rápidamente se mostró en contra de esta decisión y Laura Soto hizo un completo informe de este tema con todas las reacciones que generó esta decisión. I'm devastated by this decision, and I know that many Arizonans are as well. La gobernadora de aquel estado del sur de Estados Unidos no ocultaba su decepción este martes cuando la justicia local marcó un importante retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres a nivel regional. Y es que la Corte Suprema Estatal dictaminó que Arizona debe cumplir con una ley que tiene 160 años de antigüedad, que penaliza todos los casos de aborto, excepto cuando la vida de la madre está en peligro. La prohibición casi total de la época de la guerra civil que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas solo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos en nuestro estado. Como gobernadora, prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para proteger nuestras libertades reproductivas. La polémica legislación se remonta a 1864, incluso antes de que Arizona se convirtiera en un estado. Esta fue codificada en 1901 y contempla penas de cárcel de 2 a 5 años para los proveedores de servicios de aborto. La prohibición me penaliza para prestar asistencia sanitaria esencial a estos pacientes hasta que su vida esté en riesgo. Y ese riesgo no es algo que yo pudiera decidir. Debería ser algo que decidiera el paciente. ¿Qué tan enfermo tiene que estar alguien para recibir atención sanitaria? Pero ¿a raíz de qué surge esta resolución de la Corte Suprema del Estado? En marzo de 2022, el gobernador de Arizona de ese entonces firmó una ley en la que se permitía el aborto hasta las 15 semanas de gestación. Sin embargo, 3 meses después, la interrupción del embarazo perdió su protección constitucional en todo el país tras la anulación de la sentencia Roe versus Wade por parte de la Corte Suprema del país. Es así que en Arizona la ley latente que data de la época de la Guerra Civil comenzó a contraponerse a la legislación firmada en 2022, por lo que se abrió un caso en el máximo tribunal del estado para resolver este asunto. Finalmente se falló este martes a favor de revivir la ley de mayor antigüedad. Aún así, la Corte dio un plazo de 14 días para dar el espacio de presentar impugnaciones, por lo que la norma no entraría en vigor al menos hasta terminado ese periodo. Esto no ha terminado desde un punto de vista legal. Mi oficina está en este momento discutiendo cuáles son nuestros próximos pasos, ya sea apelar esta decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Actualmente, 14 estados del país prohíben el aborto en casi todas las circunstancias. Arizona podría ingresar a ese grupo de no detenerse la implementación de la ley. En un comunicado, el presidente Joe Biden condenó el fallo y afirmó que era resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos. Para detener prohibiciones como esta, necesitamos un Congreso de Estados Unidos que restablezca las protecciones de Roe versus Wade. Y cuando lo hagan, el presidente Joe Biden lo convertirá en ley. Desde la anulación de Roe versus Wade, la mayoría de los estados controlados por republicanos comenzaron a aplicar restricciones a la interrupción del embarazo. En Florida, por ejemplo, entrará en vigor el próximo mes una ley que reduce el límite de gestación de 15 a 6 semanas. Este miércoles, el expresidente Donald Trump zanjó nuevamente su postura sobre el aborto, luego de que dijera el lunes que el tema debería dejarse en manos de los estados. El candidato republicano afirmó además que Arizona fue demasiado lejos con esta resolución. Trump ha moderado su discurso sobre el aborto, un tema que sin duda estará en la agenda electoral de cara a las elecciones de noviembre de este año.
Y pasamos rápidamente al siguiente tema porque tenemos que seguir con la actualización de lo que está ocurriendo en la guerra entre Israel y Hamás. Hoy día se confirmó, el líder de Hamás confirmó que fueron asesinados 3 de sus hijos y 4 de sus nietos en un ataque aéreo en la franja de Gaza. Supimos primero de este ataque que vemos en las imágenes por parte de las fuerzas israelíes, que dijeron que atacaron el vehículo donde iban los 3 hijos del líder político de Hamás, porque ellos eran agentes militares de Hamás. El líder de Hamás, el líder político de Hamás, confirmó esto y aseguró que sus hijos son mártires. Ahora, él juega una pieza clave en las negociaciones que se están realizando en Egipto para lograr una tregua que permita el intercambio de prisioneros palestinos y rehenes israelíes. Él dijo que este ataque no va a cambiar la posición de Hamás, porque Hamás lo que quiere es un alto al fuego en el lugar, mientras que Israel al parecer no estaría cediendo en ese punto. Además, Israel quiere por lo menos 40 rehenes que sean mujeres o personas mayores o muy enfermas, y hoy día Hamás dijo que no tienen esa cantidad de rehenes que cumplan esas condiciones, lo que daría a entender quizás que hay más rehenes muertos de lo que se cree. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer en una entrevista a Univision y dijo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha cometido errores. Esto en alusión específica al ataque a la ONG española World Central Kitchen, donde murieron voluntarios extranjeros. Y también dijo que es necesario un alto... Y pasamos al último tema, porque el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, confirmó que está en una huelga de hambre. Recordemos que Jorge Glass estaba asilado político en la Embajada de México en Ecuador. Ecuador irrumpió en esta embajada y esto generó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Jorge Glass está enfrentando un proceso judicial, hay una orden de prisión preventiva en su contra y por eso él está en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Ahí él sufrió una descompensación, fue trasladado al hospital de Guayaquil y hoy día se confirmó, su equipo jurídico confirmó que se mantiene en una huelga de hambre. Mañana él tiene una audiencia, una petición de habeas corpus para poder salir de prisión, pero por eso es que él mantiene esta huelga de hambre. Y por otro lado, hoy día la OEA también calificó como una intrusión a la Embajada de México lo que pasó el viernes pasado, lo condenó enérgicamente y también condenó los actos violentos contra el personal diplomático. Un tema que hoy día vamos a revisar. Exactamente, hoy día va a ser el tema en Conexión Global. Te agradecemos, Alicia, nos vamos a la pausa. Felipe Gallardo al regreso con todo el deporte, así es que rápido nos vamos, rápido volvemos. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos. Viene primero Democracia con Carolina Urrejola y después nos reencontramos con Conexión Global Prime. Hoy día vamos a estar con un tema súper relevante que es la crisis entre Ecuador y México. ¿Qué es esto, la Convención de Viena? ¿Qué consecuencias podría tener para nuestra región? Diputada opositora, diputada oficialista, 2 parlamentarias claves desde Ecuador. También vamos a estar en México con las reacciones, así es que no se lo pierda. Miércoles 10 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.